¿Estamos más tranquilos? ¿Ya? Listo. El resto de la clase es bastante corto. No voy a hablar mucho, tranquilos. Son dos cosas, la recuperación clínico-patológica y los antidiarreicos. A ver, puede tomar algo de tiempo los antidiarreicos, pero no crean, no tanto. Tenemos que todo entender. Vale, yo creo que empezamos primero con el estreñimiento por constipación causado por opioides. ¿Para qué utilizamos opioides? ¿Ah? Para que no duela, ¿sí o no? Ok, ¿y qué tanto tiene que no doler? Cero. No debe doler nada. ¿Cuándo logramos ese objetivo terapéutico? Nunca. Casi que en ningún paciente. Si ustedes que están ahí, yo les pregunto, oye, ¿te duele algo? No, así, me duele algo, un poquito la rodilla. No, tal vez si están medio viejos como yo, te duele un poquito la columna también, o si fueron al gimnasio. Siempre te duele algo. ¿Con esto qué quiero decir? Los opioides se utilizan malamente para analgesia, pero son demasiado buenos y por eso los seguimos utilizando. A pesar de que no llevan a los opioides. Hay otras cosas dentro de los opioides que ya es ponerme muy específico y hablar como que de características farmacológicas como tal o químicas como tal. Pero no es el objetivo. Lo que sí les quiero decir es que el objetivo principal de los opioides usualmente va a ser la analgesia y usualmente nunca llegamos a ser el. Esto causa que muchos médicos utilicen muy mal los opioides, muy mal. Consecuencia de esto, los efectos adversos relacionados con los opioides, que son relacionados directamente con la dosis y con la duración que tú das y con el tiempo que tú des los opioides, son muy comunes. ¿Entiendes? Si tú utilizas opioides, lo más probable es que no te pase nada, pero si tú utilizas opioides todos los días, siempre, en algún momento te va a pasar algo. Lo que más común puede llegar a pasar, y lo que todo el mundo le tiene miedo, lo que todo el mundo le tiene miedo es la adicción a los opioides, ¿cierto? Y está bien, es entendible, los opioides pueden generar adicción, pero esas no son las características. Una cosa es la relevancia clínica y otra cosa es la gravedad clínica. Lo más grave siempre va a ser la adicción, estoy de acuerdo. Más grave son otras cosas, pero lo más grave para nosotros aquí, en este nivel, va a ser la adicción. Pero lo clínicamente relevante, lo que el paciente probablemente no te va a contar, o de lo que el paciente tal vez incluso te puede llegar a quejar incluso más, no es de, ay mira, sino que me hice adicto a la metadona. Digas, oye, mira, que no hago popó desde hace 3 días. ¿Y esto por qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo funcionan los receptores muscarínicos? Perdón, receptores opiáceos, primero que todo, en el tránsito gastrointestinal. ¿Nadie? Dígame. Sí, básicamente lo que hacen es disminuir completamente la movilidad. ¿Cómo lo hacen? Disminuir la liberación de sustancias feas en el cuerpo. Esto genera directamente estos efectos. Disminuye la movilidad intestinal, aumenta contracciones, pero no propulsivas. El paciente no va a poder ir al baño y va a tener dolor para ir al baño. Y sobre todo aumenta el tiempo de tránsito. ¿Vale? Hay otros efectos ahí que son efectos sobre la secreción, que esos no son tan relevantes. Disminuir el contenido de cloro y por lo tanto las heces son más duras y más secas. Y esto también aumenta el tono del efecto renal y disminuye el reflejo de defecación. Todo esto nada más por utilizar opioides. ¿Cualquier opioide? No, pero los que más utilizamos sí. ¿Ok? Vale, ¿cuál es la definición como tal de una constipación, de un estreñimiento causado por opiáceos o por opioides específicamente? Va a ser constipación, la definición que ya teníamos, pero justo después de implementar un opioide. ¿Cómo la van a ver los pacientes? ¿Cómo lo van a sentir los pacientes? No lo van a sentir como que, bueno, de la nada no puedo ir al baño, sino de, oye, me duele horrible el estómago, tengo cólicos que no puedo con ellos, intento ir al baño y no baja, y no tengo movimientos fecales, no baja la tasa nada. A pesar de que voy todos los días, me siento y me duele. ¿Ok?
Esto genera muchas cosas, pero lo más importante que genera es incomodidad en el paciente. Por eso les hablan de la tolerancia clínica. El paciente se va a preocupar más que todo de la adicción, del efecto adictivo de los opioides, pero no se va a dar cuenta de lo que lo puede terminar haciendo bastante daño, que es justamente la constitución por opioides. Una cosa muy importante a tener en cuenta, importante diferenciar un estreñimiento inducido de un exacerbado por opioides. ¿Ok? Si tú tienes un paciente que ya de por sí tiene estreñimiento, un paciente adulto mayor, por ejemplo, que tiene un diagnóstico neoplásico, este paciente ya de por sí tiene un riesgo de estar, bueno, no solamente el diagnóstico neoplásico, podemos tener una alteración neurológica o un ataque cerebrovascular, etcétera, etcétera. Estos pacientes ya tienen un riesgo aumentado de tener estreñimiento. En estos pacientes, ¿ustedes darían opioides? ¿Sabiendo esto? Sí, no, lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que vuelvo y digo, nunca cumple la meta terapéutica, pero siempre lo vamos a tener que tener en cuenta para usar. Porque si el paciente tiene un diagnóstico neoplásico que le duele un montón, no vamos a utilizar opioides, lo van a dejar sin dolor, lo van a dejar con dolor. Y digo, darle eso, pero manejar la constipación. Entonces, ¿cuál es mi mensaje claro acá? No dejen de usar opioides, no dejen de quitarle el dolor a los pacientes, nada más por miedo a la adicción o por miedo a la constipación o a los efectos adversos de los opioides. Úsenlos y tengan en cuenta esos efectos adversos. ¿Ok? Y si el paciente empieza, eso sí, monitorícelos bastante bien, pero si el paciente empieza a presentar algún tipo de estas complicaciones, hagan el manejo adecuado. Ahora, bueno, no, esto básicamente era para mostrar la fisiopatología, se queda mejor nadie. Pero, ¿cuáles son las medidas generales? El 80 a 85% de los pacientes que van a tener constipación por opioides se van a resolver nada más con eso. 80-85%. Muy pocos terminan acá abajo. La mayoría, con tal de que le den más líquido y más fibra, medida obviamente, y con tal de que aumenten la actividad física en el paciente, ya con eso es suficiente para resolver el problema de la constipación. ¿Qué pasa? Que aquí explicamos todo y para explicar todo tenemos que tener en cuenta que algunas veces van a ser necesarios relaxantes osmóticos, algunas veces van a ser necesarios relaxantes estimulantes y sobre todo esto que quiero que se lleve. Combinar laxantes, combinar secretarios, pero sobre todo los famoras. ¿Qué son los famoras? Son los agonistas periféricos de los receptores MIO de opioides. La sigla es periférico, no sé cómo se llama en inglés, acting MIO opioid receptor agents. Estos son los PAMORAs. ¿Cuáles son los PAMORAs? Metilnaltrexona, naloxegol y naltrexona. ¿Cómo funcionan ellos? Estos son los inhibidores de los opiáceos. ¿Cómo funciona la naloxona? ¿Quién sabe qué es la naloxona? Es el inhibidor del receptor de opioides que tienen en la ambulancia. Sí, entonces cuando tú pides, cuando estén conmigo dando el RCP, no sé si voy a dar esa cosa, pero probablemente sí. Tú cuando pides una ambulancia, tú pides una ambulancia medicalizada con un desfibrilador externo automático y una naloxona. La naloxona es el antídoto para la intoxicación por opioides y él funciona justamente inhibiendo los receptores de opiáceos. Ahora, esos receptores de opiáceos también están en el sistema entérico. ¿Y cómo lo resolvemos nosotros? Dando inhibidores dando antagonistas de los opiáceos. ¿Cuáles son los que sirven como tal en el sistema nervioso entérico? La metilnaltrexona, el naloxegol y el naltrexona. ¿Cuántos se utilizan? Muy, muy poco. Mi recomendación, y esto lo digo más que todo porque cuando ustedes leen Goldman y Gilman, se dan cuenta que o empiezan a pensar, no, este paciente se complicó, le di inflamador, empezó a tener dificultad para evacuar, le tengo que dar, así no funciona. Lo ideal siempre es hacer, primero, mejorar el estado general del paciente, decirle que camine más, decirle que tome más fibra, decirle que tome más agua. Si eso no mejora, ahí sí vamos pasando a esta primera línea de laxantes osmóticos estimulantes, ¿cuáles son los laxantes que creen que podríamos utilizar? Ya con la clase que vimos.
¿Me devuelvo? 24. Podremos utilizar fibras dietarias, no como recomendación, sino como intervención farmacológica. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no? Porque no responde directamente a la fisiopatología de la enfermedad. Si aquí estamos hablando de que hay una disminución de la motilidad gástrica y la motilidad intestinal, si yo doy fibras, ¿se aumenta la motilidad? Sí, pero no es lo importante. ¿Cuál es la verdadera función de las fibras? Aumentar el volumen de eso, aumentar la masa bacteriana. Entonces, el efecto que van a tener no es tan bueno. Se dan, sí, pero no se dan como intervención farmacológica, se dan como recomendación al paciente. Oye, come más fruta y come más agua. ¿El paciente no mejora con eso? Ahí sí pasamos más adelante. Y hablamos de laxantes, por ejemplo. ¿Cuál? Daremos agentes homológicamente activos tipo PEC. ¿Ya creen que estaría bueno darle un PEC a este paciente? Polietilenglicol. No te digo. Este. ¿Creen que estaría bien? ¿Responde a la fisiopatología del paciente? No. Claramente no tiene un efecto catártico, pero por ser osmóticamente activo, no por aumentar la motilidad. Entonces, definitivamente lo que estamos buscando que es un laxante que aumente la motilidad de los pacientes. Voy a ponerle el luego para que vean la respuesta a ustedes. Pensé que le iban a dar acá, pero está bien. Guardamos. Por ejemplo, no los hablamos, pero los antagonistas del receptor de la dopamina, que nos hacen doble vía, porque los opioides tanto te hacen una constipación como te generan efectos nauseosos. Y los antagonistas del receptor de la dopamina, yo sé lo que por uno. Entonces lo ideal sería dar en estos pacientes antagonistas del receptor de la dopamina. Metoclopramida no es el único que existe. De hecho, la guía yo ahí les monté en el Brightspace una guía de tratamiento, por decirlo así, o un artículo que está bastante bueno para tratar a los pacientes con constipación por opioides. Y lo que menciona es que no es solamente la metoclopramida, sino que, por ejemplo, hay otros, que no recuerdo el nombre, que sirven bastante más específicos para la lucha intestinal y no tanto para el efecto nauseoso que evita la metoclopramida. ¿Ok? Vale. Listo. Entonces, decimos laxantes. Esto de combinar laxantes, de hecho, ellos no lo recomiendan tanto, solamente que es una opinión de expertos y usualmente se hace, pero no lo recomiendo tampoco yo. Los secretagogos, no voy a hablar de ellos, solamente está la lubiprostona, no es muy utilizado, y poco más. Y ya lo que les mencioné de que se les tiene que dar en algunos casos muy graves los vapores. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? No suspender el opioide, lo que les está diciendo. Solamente porque el paciente tiene efectos adversos relacionados con los opioides, no significa que los dejamos, o sea, que tenemos que dejar al paciente con dolor. Y dos, los pamoras, estos medicamentos tipo naloxone o metilnaltrexona, no afectan analgesia. Si tú los das, no significa que el efecto de los opioides disminuye, significa que el efecto de los opioides en el sistema nervioso entérico, es decir, en el momento en el cual disminuye la motilidad gástrica, disminuye. Esto está específicamente dado para el sistema nervioso entérico. La naloxona, por ejemplo, sí es específicamente para el sistema nervioso central. ¿Listo? Listo. Esa es la correlación clínico-patológica. Muy sencilla, nada más como para hacer un recorderis de los laxantes y de una fisiopatología que tal vez puede llegar a ser rara, pero que es bastante sencilla en realidad. Y pasamos directamente al diarreicos. Los antidiarreicos, la diarrea es un síntoma, en realidad, recordemos que, bueno, antes de hablar de diarrea, vamos a hablar de diarrea como tal. Diarrea es un síntoma. No hay una enfermedad que sea una enfermedad diarrea, es enfermedad de la diarrea, eso no existe. Pasa que tenemos, no sé, infecciones víricas que nos dan diarrea, infecciones bacterianas que nos dan diarrea, desórdenes hidroeléctricos y así, ¿okay? Eso porque es importante, porque cuando nosotros vamos a tratar la diarrea,
Importante, nosotros no estamos tratando una enfermedad, estamos resolviendo un síntoma. Un síntoma súper molesto, pero un síntoma, poco más. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre vamos a tratarla para evitar las complicaciones asociadas a ese síntoma. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a ese síntoma? Principal y más importante, la deshidratación. Muy, muy importante la deshidratación. Pero también tiene efectos cardiovasculares, tiene efectos hormonales, propiamente dicho, que uno quiere evitar. Y que no son a largo plazo, pero sí pueden llegar a tener muchos problemas y pueden llegar a complicar pacientes que ya te llegaron, vuelvo y digo, por algo que no es diarrea. O sea, fíjate que el motivo de consulta de ese paciente va a ser, oye, mira, desde hace 3 días estoy suelto, pero esa no es la enfermedad del paciente. ¿Se entendió lo que quiero decir? Vale. Entonces, cuando utilizamos antidiarreicos, si vamos a utilizar antidiarreicos, los utilizamos únicamente y exclusivamente para esto. Vamos a ganar tiempo para conseguir el diagnóstico que es, tal vez solamente tiene diarrea y no nos dimos cuenta de tal vez un SHU, un síndrome hemolítico urémico que tiene el paciente y lo puede matar, no nos dimos cuenta. Entonces, como tiene diarrea, nos enfocamos en la diarrea y dejamos de tener eso en cuenta. Para ganar tiempo y llegar a ese diagnóstico correcto, damos antidiarreico. Para implementar intervenciones adecuadas, por ejemplo, este paciente que tiene hemorragias digestivas altas, que además tienen diarrea, justamente la hemoglobina es un irritante de la mucosa intestinal, tenemos que dar antidiarreico. Y sobre todo, y para lo que más lo vamos a utilizar nosotros como médicos generales, para esperar, wait out, el curso natural de la enfermedad. Que es una enfermedad viral, ustedes que van a dar recomendaciones y buenos deseos, además. ¿Para qué más le bajan? ¿Le bajan antibióticos a una infección viral? Entonces, esa es la razón por la que nosotros damos antidiarreicos. Para intentar ganar algo de tiempo o simplemente para dejar que pase la enfermedad sin tantas complicaciones. ¿Listo? Ahora, si nosotros quisiéramos resolver el cuadro, tendría que ser guiado con cuál es el diagnóstico correcto del paciente. Pero, independientemente de si el paciente tiene un síndrome diarreico, sí o sí, tenemos que tener en cuenta la reposición del electrolito. Por eso, independientemente de tu diagnóstico, por así decirlo de alguna manera, tú vas a indicar reposición hidroelectrolítica en pacientes con síndrome diarreico. Siempre. ¿Vale? Ya le estás buscando una polisacaridosis tipo 2, ya es muy tu problema. Pero si tiene diarrea, le resuelve los síntomas de diarrea. ¿Entendió? No estoy diciendo nada de lo que. Entonces, ¿cuáles son los antidiarreicos que podemos utilizar? Bueno, justamente los opioides. Los opioides son muy utilizados. De hecho, son de los más utilizados. ¿Por qué? Porque es que tiene sentido. No disminuye la motilidad gástrica. Y la diarrea hay un aumento de la motilidad gástrica. Por lo tanto, vamos a incluir en ella para evitar que haya muchos movimientos. Son la primera línea para tratar, entre muchas comillas, a los pacientes que tienen con diarrea. Perdón, a los pacientes que tienen con diarrea y que no es complicada, ni es grave y no tienen ningún signo de alarma. ¿Listo? ¿Cuáles son los dos más importantes acá? La loperamida y el lomotil. El lomotil es el bifenoxilar. Loperamida, principal agente del grupo, es el que más se utiliza definitivamente por menos. También le llaman Imodium, si no estoy. Es un opioide, sí es un opioide, pero que no va a pasar la barrera hematoencefálica, nada más que funciona en el sistema nervioso entérico. Y lo que va a hacer es que aumenta el tiempo de tránsito intestinal y el tono de la infección. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas importantes? Obviamente en pacientes con sospecha de infección, perdón, en pacientes con síndrome diarreico o en pacientes que tienen sospecha de infección por cólera o por E. coli enterotoxigénica. ¿Por qué? Porque al parecer la loperamida ayuda a barrer esas toxinas y a evitar justamente complicaciones asociadas. Por ejemplo, síndrome hemolítico urémico. ¿Qué puntos de buena práctica clínica tener en cuenta con la loperamida? Siempre empezar con dosis bajas. Lo ideal es, siempre se dice que con loperamida lo ideal es dar 4 miligramos y después 2 miligramos por cada evento diarreico hasta llegar a los 16. Después de los 16 no dar más porque puedes tener ilio paralítico. Y también no utilizarlo por más de 48 horas. ¿Listo? Bueno, y por último, sobre todo, muy importante, no utilizarlo en pacientes menores de 2 años, porque se ha visto una cierta asociación con ilios atónicos, coronatónicos, entonces ya no utilizarlo en estos pacientes.
Eso con respecto a la loperamida. Con respecto al bifenoxilato, básicamente es una bonita selectiva y periférica de los receptores mu. Siempre va a tener unas concentraciones subterapéuticas de atropina. La presentación es oral, una disponibilidad más o menos del 90%. Las dosis altas de difenoxilato, o sea, de lomotil, no las den, siempre estén pendientes de la dosis. Máximo den 2 o 3 veces, digamos, hasta 7.5 en el día. ¿Por qué? Porque a dosis altas el difenoxilato sí tiene implicancia en el sistema nervioso central. Justamente por eso no se utiliza tanto más que la loperamida. La loperamida no tiene ningún efecto sobre el sistema nervioso central. La vida media del difenoxilato más o menos de 12 a 14 horas, pero eso no es tan importante porque, digamos, el efecto propiamente dicho del lomotil es directo, es específico y se demora más o menos como, si no estoy entre 1 hora, 1 hora y media, si es vía oral. Entonces, esa es la cosa a tener en cuenta. Ya por último, yo creo que nos quedan nada más, sí, nos quedan estos dos, que son el opioide. El opioide es una nueva de la somatostatina. Recuerden que la somatostatina disminuye la secreción intestinal. Entonces, como disminuye la secreción intestinal, nos puede hacer un efecto antidiarreico y por eso lo utilizamos a veces. ¿Y quiénes lo utilizamos más que todo? Pacientes muy específicos. O sea, yo lo pongo acá porque en algún momento lo vi, en algún momento vi que algunos doctores pensaron que era importante, pero muy pocas veces se ve. ¿Ok? Más que todo se ven diarreas secretorias graves relacionadas con síndromes carcinoides o por ejemplo con los lipomas. ¿Sí han visto los lipomas? ¿Los vieron en patología? Básicamente son enfermedades, tumores secretores de X. Entonces, en este caso, la diarrea secretoria puede ser relacionada con eso. En el síndrome de vaciamiento gástrico posterior a la cirugía bariátrica es donde yo más lo he visto. Cuando lo vi por cirugía, lo tratamos por un cirujano bariátrico. Él lo utilizaba un montón justamente porque ayudaba con el vaciamiento gástrico y por la hemorragia por varices esofágicas. Tal vez también lo he visto un poco. Puntos de buena práctica clínica, lo ideal es empezar con una dosis de 50 a 100 picogramos, en realidad se ha utilizado mucho nosotros como médicos generales, y siempre ajustarse mucho el cuerpo. Efectos adversos son pocos, no tiene muchos efectos adversos, es bien tolerado, pero náuseas, distensión abdominal y dolor en el sitio de inyección, si te pasa mucho de la dosis. Tener en cuenta el uso prolongado puede desarrollar o puede estar relacionado con la polilitiasis y por último los trastornos de la glucemia, tanto hipo como hiperglucemia, justamente por su efecto de somatostatina. Recordemos que una neurotropismo de la somatostatina. Vale. Por último, ya este es el último que vamos a ver hoy, son los fijadores de ácido uriárico. Definitivamente el más utilizado acá por nosotros va a ser la colestiramina. También he visto un poco el colesterol, pero un poco más. Ellos funcionan básicamente uniéndose a ácidos biliares y a toxinas bacterianas en el intestino y como se unen a ellas evitan que hagan el efecto tóxico o el efecto irritativo en la mucosa intestinal y por lo tanto disminuyen los eventos diarreicos o disminuyen el estado diarreico, por decirlo así de alguna manera. Lo que justamente, como lo que hace es inhibir las sales biliares, se utiliza mucho en las diarreas inducidas por sales biliares. Por ejemplo, denme un ejemplo de diarreas inducidas por sales biliares, alguna patología así que se lo dieron. Pancreatitis, por ejemplo. Claro, si se está liberando, bueno, que no sería directamente porque se está liberando a través del conducto higiénico, este contenido de sales biliares, que es justamente el conducto pancreático, está llegando como al intestino, eso se puede generar diarrea. Si está generando diarrea por ese motivo en particular, no estamos hablando de colestiramina. Pero la verdad, la colestiramina la utilizamos más en eventos obstructivos de la vía biliar. Entonces, colicistitis, colelitiasis, colelitiasis, y el paciente tiene diarrea, utilizamos colestiramina. Entonces, puntos de buena práctica: 4 a 12 gramos al día en pacientes adultos mayores y titular dosis de frecuencia de la reposición. Vuelvo y digo, en pacientes específicamente con trastornos de la vía biliar. Algunas consideraciones importantes: si tiene una resección biliar extensa, va a tener una disminución de las sales biliares, por lo tanto en estos pacientes no es tan adecuado tenerlo. Y sobre todo puede causar esteatorrea, justamente porque
al inhibir las sales biliares no están metabolizando los ácidos grasos, no metaboliza ácidos grasos, puede terminar con esteatorrea, que básicamente es ese contraste. Chicos, yo creo que ahí terminamos. Vale, antes de comenzar como tal la actividad, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todos listos? Hagamos algo, qué momento. Voy a ayudarles con algo, ¿sabes? Sí, me habían comenzado a llamar.